Bienvenidos a un estudio más, el estudio número 27 de la serie Mi amigo el Espíritu Santo. Estamos ya concluyendo esta serie. Espero de todo corazón que haya podido aprender algunas cosas del Espíritu Santo y lo central, el saber que nosotros como hijos de Dios podemos y debemos ser amigos del Espíritu Santo. No es una cosa de otro mundo, no es una locura, es una realidad. Un creyente puede y necesita ser amigo del Espíritu Santo. Qué privilegio el que Dios nos da de poder ser amigos del Espíritu Santo, poder ser guiados por Él, ayudados por Él. Cada día que uno se levanta a pedirle, ayúdame por favor, guárdame, dame sabiduría, muéstrame si estoy haciendo lo correcto o no. Ese es un privilegio. Y como decíamos en uno de los estudios pasados, la gente que no conoce al Espíritu Santo, los creyentes que no se dejan ayudar, que no hacen amistad con Él, se pierden una cosa tan grande, o sea, un privilegio tan grande, y viven en sus fuerzas, luchan solos. ¿Por qué? Porque no aprovechan este milagro. Iba a decir este recurso, pero más es un milagro, que Dios nos permita tener dentro de nosotros al Espíritu Santo para ayudarnos en este peregrinar, en este caminar hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos entonces hoy a ver el estudio 27, el último de esta serie, y se titula el estudio de hoy, Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar antes. Amado Padre, gracias te damos por esta noche, por el estudio que vamos a tener, por lo que tú nos vas a hablar. Ayúdanos, Señor, para poder estar muy despiertos, muy atentos en el estudio de hoy, lo que tú nos quieres ayudar a entender. Todo esto para conocer más profundamente a nuestro amigo, al Espíritu Santo. Sin Él nada somos, sin Él no podremos crecer, sin Él no podemos servirle a Dios. Hoy queremos entender esta faceta del Espíritu como el proveedor de los dones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Vamos, ponga mucha atención. Si tienen la Biblia ahí a la mano, siga con la mirada, la lectura ya. Y si no, ponga mucha atención a lo que estoy leyendo. Siempre el entender la lectura inicial permite aprovechar al máximo el mensaje o el estudio. Entonces vamos a ver. Los dones espirituales. Versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, son bastantes los dones, pero el Espíritu, el que da los dones, es uno, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, operaciones son formas como Dios trabaja, como Dios hace las cosas. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, es uno solo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios le da los dones a cada uno para que los aproveche, para un gran beneficio, quiere decir. Porque a o sea, como a unos les es dada la manifestación del Espíritu, dice, se le da, en este caso, el don de palabra de sabiduría. O sea, el Espíritu a uno le da, dice, te voy a dar a ti el don de palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, también se le conoce como palabra de conocimiento. Ya voy a explicar a continuación lo que significa cada uno, pero por ahora vea lo que está hablando, que el Espíritu Santo reparte diferentes dones a cada uno. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Dice, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, aclara, a otro el hacer milagros, a otros le puede dar el don de profecía, a otros el de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Mire, una gama, realmente 9 dones se mencionan aquí, 9 dones que son dados o otorgados directamente por el Espíritu Santo. Pero todas estas cosas, todos estos dones, los hace uno solo. ¿Quién? El Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Uno puede pedirle, Señor, yo quiero este don, yo quiero el de acá, y de pronto hasta molestarse, porque ¿por qué le diste don de sanidad a este y a mí me diste otro? ¿Verdad? Pero aquí dice que
el Espíritu Santo a su discreción, a su criterio personal, Él reparte a cada uno como Él quiere. Ahora, el hecho de que alguien no le dé el don que la persona quiere no significa que Dios no lo quiere o el Espíritu Santo no lo quiere bien. Debemos estar nosotros un poquito confundidos creyendo que un don es mejor que otro. A cada uno le da, porque qué tal que a todos los... Mire, piense por un momento en una iglesia donde todos tienen el mismo don. Vamos a pensar en el don de profecía. Porque todos quieren predicar, todos quieren y dicen, me encanta la predicación, Señor, dame el don de la predicación o de la profecía. Entonces en esa iglesia todos predican, todos profetizan, pero no hay don de sanidad. Pero no hay don de fe, no hay don de milagros, no hay don de lenguas, de interpretación de lenguas, de discernimiento. ¿Por qué? Porque todos quieren el mismo. ¿Se imagina lo que sucedería si el Espíritu Santo le concediera no según el criterio de él, sino según la petición de cada uno? Yo le aseguro que la mayoría quisiéramos el don de milagros. ¿A quién no le gustaría saber que tiene el don de milagros? Alguien está enfermo y ahora levántate en el nombre de Jesús, al muerto resucita. Eso es espectacular. Pero el Espíritu Santo dice, no, pues tengo que darle a unos a otro, el de acá a otro, para que la iglesia tenga la gama, la variedad, a fin de que tenga ese equilibrio y todos puedan nutrirse de los demás dones. No funcionaría que todo sea el mismo don, toda la iglesia, todos los hermanos con el mismo don. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice procurar los dones. O sea, sí vale, Señor, yo quisiera, pero si tú quieres usarme con otro don, porque ese es necesario en la iglesia, porque es el que va más de acuerdo a mis características personales, a mi temperamento, a mi búsqueda, a mi fe, yo qué sé. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar según ese criterio, ¿no? Si nos da algo, recibámoslo. Al fin y al cabo es para edificación del cuerpo. Y repito, todos los dones son iguales. No crea que el que profetiza es más que el que tiene interpretación de lenguas, o el que tiene don de milagros es más que el que tiene don de sanidad. No, todos los dones son importantes. Todos son necesarios. Continuamos la lectura en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo humano es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. El mismo espíritu recibió al que habla en lenguas, al que profetiza, al que tiene don. A todos nos recibió y nos bautizó el mismo espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean ricos, sean pobres, sean negros, sean blancos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, y continúa allí, pero note aquí lo que nos aclara la palabra de Dios. El Espíritu Santo reparte los dones, tiene una gama, una variedad, y Él reparte según Él quiere. De paso, ahí hay una lección. Para los que dicen que el Espíritu Santo no es una persona con la que no se puede hacer amistad, dice aquí que el Espíritu Santo reparte los dones según Él quiere. ¿Qué significa? Que tiene criterio, que tiene voluntad. ¿Sí ve? Tiene capacidad de decidir. ¿Cuándo una cosa tiene capacidad de decidir? ¿Cuándo un libro, un esfero, un borrador, un zapato? ¿Cuándo algo como eso dice, no, hoy no quiero salir y no me voy a dejar poner en el pie de porque quiero quedarme descansando? No, pues. Pero aquí habla de que el Espíritu Santo tiene poder, capacidad para repartir dones según el criterio de Él, como Él quiere. Mire, tremenda esa gran verdad. Bueno, vamos entonces a adentrarnos en este estudio sobre los dones del Espíritu Santo. En la lista encontramos en la Biblia, encontramos algunas listas de dones. Por ejemplo, en Romanos habla allí una lista de dones, se le conoce como los dones de servicio. En Efesios 4 hay una lista de 5 dones, a eso se le conoce como los dones ministeriales. Aquí hay una lista de 9 dones, a esta se le conoce como los dones del Espíritu o dones espirituales. Dones de servicio es un grupo, dones ministeriales es otro grupo de dones y dones espirituales. Realmente más se le pone ese nombre como para un poco estudiarlos de una manera más fácil, pero el que da todo esto es Dios a través de su Espíritu Santo. Así que decir que, por ejemplo, solo estos 9 dones son dones espirituales y los de Efesios 4 no lo son, es un error. Porque los dones de Efesios que son
profeta, apóstol, pastor, evangelista, maestro, también son dados por Dios, por el Espíritu Santo, obviamente. Él es el que activa esos dones en nosotros. Más es por cuestión de estudios que se lo ha clasificado así. Dice, en este estudio vamos a analizar únicamente sobre los dones espirituales, es decir, sobre estos 9 dones. Ya repito que todos son espirituales, pero así se los reconoce. Incluso aquí en la Biblia, Reina Valera, allí en la parte de arriba del capítulo 12 dice dones espirituales, o sea, dones otorgados directamente por el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra don? ¿Qué quiere decir la palabra don? Nosotros la usamos para decirle con respeto a una persona, ¿no? Don Juan, don Roberto. Pero en la Biblia esta palabra viene del griego, una palabra griega que es charis. Se escribe charis, pero se pronuncia charis. También hay otras versiones depende en qué, como otro dialecto, no depende en qué lugar, pero en otros lados el mismo charis lo dicen como con J, charis, ¿no? Charis quiere decir gracia. La palabra don quiere decir gracia, regalo o favor. Gracia, no de dar gracia, sino cuando alguien haya gracia. Me caíste bien, cayó en gracia. Eso quiere decir la palabra don. Gracia, regalo o favor. Los dones, entonces, son regalos que Dios nos concede, nos da, son regalos que Dios nos da, con el fin de que los usemos para bendecir a las demás personas. Los dones no son dados para que yo me llene de orgullo, para que yo compita. Peor, los dones no son dados para que yo haga dinero con eso. Dice, como tengo el don de sanidad y milagros, cobro tanto por ir a predicar y para orarle por algunos enfermos. Eso están haciendo algunos. Algunos que saben que Dios les ha dado don de sanidad, de milagros, de alguno de esos, lo usan para enriquecerse. Saben que la gente iría a una campaña de ellos y cobran fuertes sumas de dinero. O sea, yo voy, pero me pagan 5,000, me pagan el vuelo de avión y no voy solo, voy con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, con mi nieto, con mi abuela. Entonces, se hace una lista tremenda. De verdad, le puede parecer locura. Nosotros en algún momento hemos querido contactar a predicadores que Dios los usa en algunas áreas, tienen dones. Son muy difíciles de conseguir, son bastante costosos. Ponen unos requisitos que hemos dicho, no podemos, muchas gracias. Alguna vez queríamos traer a uno para que predique, nos dijo que cobraba $10,000 por una conferencia. $10,000. Alguien más quisimos traer que es bastante usado también. Y bueno, no tanto así, pero puso un montón de requisitos que casi abordaba los 10,000 con todo. Pedía una ofrenda alta, un montón de cosas. Bueno, aquí dice, este concepto me gusta y se lo repito. Los dones son regalos que Dios nos da con el fin de que los usemos para bendecir a las personas y para que Cristo, el Evangelio, sea exaltado. No para que nosotros, sino la gloria sea para Jesús. Nunca se le olvide esto, por favor. 2 propósitos para el que son dados los dones. Número 1, para bendecir a la gente, para edificar a la congregación, edificar el cuerpo de Cristo. 1, para bendecir a la gente, edificar la iglesia. Número 2, para glorificar a Cristo. Cada vez que ocurra un milagro, cada vez que Dios nos use de alguna forma, digamos que los que predicamos, por ejemplo, damos una palabra y la gente dice, ¿cómo me llenó? ¿Cómo me llegó al corazón? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Atribuirle la gloria a Jesús. Gracias a Dios. Y si no, después que vamos en oración, Señor, gracias. Esa palabra que me dieron no me pertenece, es tuya. Si tú me pusiste un buen mensaje, me diste una palabra, tú me la diste, no es mía. No estaba hablando de mí, estaba hablando de ti. ¿Por qué me voy a quedar con las gracias? Esa gratitud es para Dios. ¿Ya? Entonces, no se olvide, a ver qué tal está esa memoria. ¿Cuáles son las 2 razones o los 2 propósitos por el que Dios nos da los dones? Número 1, para bendecir a las personas. Número 2, para darle la gloria a Cristo, para glorificar a Cristo. Dice, la diferencia entre los tipos de dones. Vamos a ver rápidamente esto, los dones de servicio, los dones ministeriales y los dones del Espíritu. Los dones de servicio. Estos dones de servicio, todos los creyentes los pueden desarrollar. O sea, estos no son que dice, si el Espíritu me lo da. ¿Y cuáles son los dones de servicio? Bueno, allí en Romanos, como le decía, ahí se encuentran, tienen que ver con, por ejemplo, el don de ayuda, el don de
El don de servicio también habla allí, el don de misericordia, el don de la hospitalidad. Son dones que consisten en hacer algo que yo sí puedo. ¿Quién no puede ser hospitalario? ¿Qué es ser hospitalario? Tratar bien a una persona. Cuando llega alguien a la casa, tratarlo bien, no estarle ahí, hey, baje los pies de ahí, no me ensucie la alfombra, deje los zapatos afuera porque no sé qué, cuidado con lo de acá, no me toque porque deja los dedos allí en la ventana, yo qué sé, no coja el control porque lo va a dañar. Eso sería terrible, ¿no? Que a uno lo lleve a una casa y no toques nada, no mires nada, sino que estés firme allí, ¿no? Paradito de esa manera. No hay el don de la hospitalidad de pronto, ¿no? Entonces, o el don de servicio. ¿Quién no puede servir? El don de ayuda. ¿Qué es ayudar? Veo que alguien está apurado haciendo algo, que está alguien cargando algo que no puede y decirle, ven, te doy una manito, te ayudo, ven, préstame, te ayudo. Ahí está. Entonces, todos los dones de servicio, todos, pueden ser desarrollados por nosotros. Nada que Dios no me ha dado el don para ayudar, por eso no te ayudo. Dios no me ha dado el don de servir, por eso soy flojo, soy vago. Eso no. Estos dones, aunque alguien sea perezoso, puede decir, ahora que soy cristiano, sé que tengo que ayudar. Y ayudando una y otra vez y haciéndolo con amor, va a desarrollar el don de ayuda, el don de servicio, y el don de presidir, y el don de organizar, de dirigir, bueno, todo eso, ¿no? Los dones de servicio. Vamos con los dones ministeriales. Estos dones los otorga Cristo, según Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Esto los otorga Cristo. No todas las personas lo reciben. La Biblia dice, él a unos, o sea, no a toda la iglesia lo convierte en pastor, no a todos los convierte en profetas, en apóstoles, sino que a unos. Imagínense en una iglesia donde todos sean pastores, una iglesia de 100 personas, a toditos Jesús los ha hecho pastores. Terrible, pues, un pastor predicándole a 99 pastores. No es que sea malo, pero esos pastores se los necesita en una iglesia, pues en otro lado. Un pastor recibe el don para que pastoree. Un pastor sin ovejas no es pastor. Entonces no tiene sentido que en una iglesia se llene de pastores esperando, y si estoy esperando que se muera el pastor para yo ahí en cambio seguir ocupando el pastorado. No, pues no sería, a menos que sea una iglesia grande, donde hay ya ministerios, redes grandes de jóvenes y hay que pastorear. Entonces, obviamente, ahí sí pueden haber muchos pastores. ¿Y qué pasa cuando un pastor, ya está el pastor principal, y de pronto Dios le llama a otro hermano, le da el don de pastor? Bueno, lo primero sería que pueda, en coordinación con el pastor, decirle, no estoy sintiendo esto, estoy viendo. Normalmente los pastores, los líderes, tenemos esa capacidad para empezar a ver como qué don se hace visible en alguien. Y por lo menos yo al principio recomendaría que uno no diga, oiga, yo siento que soy pastor, yo voy a ser pastor. Nada, haga lo mejor que pueda. Haga bien lo que le encarguen. Y poco a poco se empezará a notar si tiene o no tiene el don. Digo porque si alguien empieza por ahí y dice, no, tengo el don de pastor y yo no quiero hacer eso porque eso de pronto pueda que si lo tenga, bueno, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero puede hacer que la persona se desvíe del propósito. Cumpla bien que si usted tiene el don, Dios abrirá puertas y lo pondrá donde tenga que ponerlo. A mí me dio el don de pastor, yo quería usar el don de pastor cuando ya supe que lo tenía, los quise usar en la iglesia donde crecí desde niño, pero Dios, que conoce todo, no permitió. Dios usó todo lo que pasó alrededor para que allí no se abrieran las puertas para mí y me las abrió en Otavalo primero y luego aquí en Santo Domingo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tal si me hubiera quedado allá en la iglesia donde yo quería quedarme? Tal vez estuviera allí haciendo algo y todo, pero con un don, con un ministerio que Dios me dio de pronto a medio gas, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no lo podía desarrollar como Dios me ha permitido desarrollarlo en este lugar. Muy bien. Los dones ministeriales entonces los otorga Cristo. Acuérdense, los dones de servicio los tienen todos, cualquiera lo puede desarrollar. Dones ministeriales no es para todos, sino para aquellos a quienes Cristo se lo da. Dice, cada vez que alguien lo recibe, estos dones del ministerio se quedan, son permanentes. Los dones ministeriales radican, una vez que Cristo se los da, se quedan con la persona de largo. Esos dones son permanentes, o sea, residen en el creyente. Un pastor, el pastor recibe el don de pastor y es pastor los domingos, los miércoles, los sábados, en verano, en invierno, de noche o de día. A mí no me ha pasado nunca que me llame alguien a las 10 de la noche y me diga, pastor,
quiero que me dé un consejo, quiero que ore por mí. Yo le digo, hermano, a ver si mañana, porque ahorita de noche no tengo el don. No sé ni qué decirte, no puedo orar por ti porque no soy pastor de noche. ¿Se imagina? No es así. Estos dones son permanentes. Uno es pastor, uno es maestro. El que tiene el don de maestro es maestro. No puede decir, ¿cuándo quieres que te dé la clase? El lunes. Déjame ver si ese día amanezco con el don. Y si no, te llamo y te digo que lo siento, que no tengo nada para dar porque no amanecí con el don. Estos dones son permanentes, radican en el creyente. Y el tercer grupo, los dones ministeriales, los dones espirituales. Los dones espirituales. Estos dones, el Espíritu Santo los reparte, como leímos, los reparte como Él quiere y a quien quiere. No residen, estos dones del Espíritu no residen, no viven, no duermen con el creyente todo el tiempo. Eso a algunos no les ha de gustar. Digamos el que tiene don de milagros, el que tiene don de milagros. Pues la persona quisiera saber que el don radica en él. Yo lo tengo acá adentro. Tráigame en un enfermo que yo le oro y se sana. Pero la verdad, siendo sinceros, el que tiene el don sí a veces pasa, traigan a los enfermos y le oran y se sana. Pero también hay muchas veces que le traen al enfermo, que él mismo está enfermo, que su mujer está enferma, que sus hijos están enfermos y le ora y ni una fiebre se les va. Eso es conocido. Y los que tienen don de sanidad y de milagros, por ejemplo, ellos lo saben. Que a veces quisieran, dice, Señor, tengo un dolor, no quiero ir al médico, yo creo en ti, yo he visto tu mano sanadora, gente se ha sanado de cáncer, de enfermedades terribles. Señor, ¿y qué te cuesta quitarme este dolor en mi espalda, en mis rodillas, en la cabeza? Y oran y no se sanan. ¿Sabe para qué? Para que recuerden que estos dones no los tienen ellos. Así que mienten cuando alguien dice, traiga, yo se los oro, yo se los sano. No, traigan, vamos a orar si el Espíritu Santo quiere. Si en ese culto, si en esa noche el Espíritu Santo quiere usarme, lo hará. Si no, tengo que reconocer que el don no está en mí. ¿Ah? Así funcionan los dones espirituales. Esta lista de los 9 dones no son permanentes en el creyente, sino que obra cuando Él lo quiere hacer. Pregunta, dice, ¿el don de maestro es ocasional o permanente? Creo que ya lo puede responder, ¿verdad? Otra pregunta, ¿el don de sanidad o el don de hacer milagros es permanente o es ocasional? Tendría que ver de qué grupo es, ¿verdad? Para saber si es permanente o es ocasional. Siempre que alguien que tiene el don de sanidad, ¿siempre se sanan todos los enfermos? O a veces algunos enfermos no se sanan. ¿Verdad que no todos se sanan? Y claro, cuando alguien tiene el don dice, no se sanó porque a usted le faltó fe. O sea, busca por ahí alguna cosa. No, simplemente el don no radica en la persona. Y cuando Dios quiere, obra sanidad, sin mucho gritar, sin mucho patalear. De pronto uno nomás oró, Señor, tú tienes poder, y se sana. Y a veces puede hacer ayunos de 8 días y no se sana. Esos dones no radican en la persona. Clasificación de los dones espirituales. Vamos a ver ahora sí ya los dones espirituales y vamos ya cerrando, ¿no?, el estudio de hoy. Los dones espirituales los han clasificado todavía, esos 9 los han clasificado en algo más pequeño para poder entenderlo más. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración o vocales también le llaman porque se usa la boca para ejercer estos dones. Dones de revelación donde Dios muestra cosas secretas, dones de poder, ahí están sanidad, milagro, fe, y dones de inspiración o los de hablar. Dones de revelación, ahí están el don o palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. En dones de poder está fe, sanidad y milagros. 3. Fe, sanidad y milagros. En dones de inspiración o los vocales está profecía, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. O sea, cada clasificación tiene 3 dones. La de arriba, la primera, los de revelación, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Segundo, sanidad, milagros y fe. Y tercero, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Expliquemos rápidamente cada uno de los dones. Palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Consiste en una revelación dada por el Espíritu Santo en el momento preciso, con el fin de dar a conocer algo que solo Dios conoce. Y Dios le da esa palabra
¿Para qué? No sé, tienen que tomar una decisión, están en un concilio, en una reunión, y hay que tomar una decisión, y alguien dice, hermanos, ¿qué les parece si hacemos esto? Yo siento que lo que tenemos que hacer es de esta manera. Y todos los demás dicen, esa es la respuesta. Correcto. Oye, ¿cómo? ¿De dónde sacaste? Puede que la persona diga, ya sabe, yo la tenía guardada la respuesta. Mentira, le llegó en ese momento. Allí obró la palabra de sabiduría, ¿no? La gente que da un consejo. Por ejemplo, Jetro le dio un consejo sabio a Moisés. Mira, no te mates de esa manera, escoge gente que te ayude. Ahí estuvo obrando el don de sabiduría. Seguramente este hombre lo tenía, ¿no? Sabiduría. Dice 2, palabra de ciencia. Ciencia o conocimiento es lo mismo. Mediante este don, el Espíritu Santo revela ahora cosas secretas de la gente. Oiga, qué sé yo, que alguien anda en adulterio y nadie sabe, y Dios se lo revela a la persona que tiene el don. Dios le muestra con quién anda. A veces le muestra con quién anda, le dice hasta el nombre. Entonces la persona va y le dice, Dios me dijo que tú estás andando con una mujer que se llama Cleopatra y no es tu esposa. La persona se queda, ¿cómo tú lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Normalmente la persona ahí, al sentir que nadie sabe y lo están descubriendo, siente que es Dios que lo está desnudando, ¿no? Se ponen a llorar. Casi nunca se ponen bravos diciendo, ¿qué te pasa? Es mentira. Saben que no es que la persona está inventando, es Dios que los está descubriendo. El don de ciencia. Dice, el don de discernimiento de espíritu. Mediante este don, el espíritu permite saber si alguien está actuando por el Espíritu Santo, por el espíritu humano o por el espíritu del demonio. Hay 3 espíritus. Espíritu Santo, espíritu humano, impulsos humanos y espíritus demoníacos. Una persona puede hablar algo y puede decirlo y puede parecer que es él el que está hablando, pero de pronto es el diablo el que está hablando. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El discernimiento de Jesús le permitió entender que no era Pedro, no era el espíritu de Pedro, no era el Espíritu Santo, era el espíritu de Satanás. Ese es el discernimiento de espíritus. El don de fe. El don de fe. Este don consiste en tener la capacidad dada por Dios, obviamente, para creer que sucederán cosas contra toda lógica. Pero obviamente no es que la persona dice, voy a creer, voy a declarar para que pase. No. Dios le da como una confirmación, como quien dice, dilo, porque va a pasar. O sea, ya no es mío. Es que Dios me da la suficiente fe para decirlo y obviamente ocurre. Cuando es así, el don de fe ocurre. Como cuando le dijeron estos apóstoles al que estaba paralítico, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús yo tengo autoridad y poder en él, ¿no? Levántate y anda. O sea, diciendo, vas a caminar. Ahí operó el don de milagros, pero también el don de fe. ¿Cuál más? El don de sanidad. Este don opera en diferentes tipos de enfermedades. Todo tipo de enfermedad. La forma de comprobar si alguien tiene el don de sanidad es orando por los enfermos. Y ahí empieza a ver si se sanan un poco más de lo normal, posiblemente tenga ese don. El don de milagros. Un milagro es cuando sucede algo que jamás sucedería sin la intervención de Dios. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre sanidad y milagro en una persona? Si una persona se sana de cáncer, el cáncer no es curable. Por lo tanto, entonces hablaríamos allí no de una sanidad, sino de un milagro. Si una persona tiene VIH, no hay cura para eso. Hay tratamientos para un poco sostener a la persona, pero no cura. Entonces, que alguien tenga VIH y oran por él y luego se hace todos los exámenes y le dicen no tiene nada, ha ocurrido un milagro. Un milagro es cuando a alguien le falta un brazo y oran y le aparece el brazo, cuando desaparece un tumor que estaba allí. Entonces, y la sanidad es cuando una enfermedad que estaba y que puede ser tratada con pastillas, con inyecciones, con tratamientos se cura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El milagro es algo sobrenatural, algo que no puede ocurrir si no fuera por la intervención de Dios. También los milagros tienen que ver con la naturaleza. Cuando va a llover y uno ora para que no llueva, cuando se calma la tempestad en el mar, ¿verdad? Eso es un milagro. Caminar sobre las aguas. El don de profecías. Estos dones se manifiestan mediante el uso de la palabra hablada. La palabra hablada consiste en dar una palabra que viene de parte de Dios. Cuando uno le da una palabra. La profecía puede hablar cuando alguien le dice, mira, te voy a decir esto, siento decirte esto, y le dice a la persona. También a través de la predicación. Los predicadores, no todo predicador tiene el don de la profecía, pero hay predicadores que cuando hablan no hablan de sí,
de su barriga, de su conocimiento. Muchas veces hablan palabras que Dios les da, que a veces ellos mismos saben que no lo entendían, que no lo sabían de esa manera, pero Dios les da palabra para la iglesia. Ahí está operando el don de profecía. El don de lenguas. Este don consiste en hablar por el Espíritu Santo en lenguas desconocidas, en lenguas angelicales. El don de lenguas. Es diferente que ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando se bautiza alguien con el Espíritu Santo, cuando habla en lenguas por primera vez, normalmente está glorificando a Dios, alabando a Dios. El don de lenguas es mensajes. O sea, este de acá es distinto, porque tiene mensajes para la iglesia o para alguien, solo que es dado en lenguas. Y si hubiera interpretación, se entendería lo que está queriendo decir allí. Ese es el don de lenguas. Y el don de interpretación consiste en la capacidad dada por el Espíritu para entender lo que alguien está hablando a través del don de lenguas, ¿no? Ahí están los dones. Conclusión, todos los dones son importantes. Nunca más diga este quiero, este no quiero. Todos los dones son importantes para que la iglesia se edifique, ¿verdad? Y ¿para qué más era? Para edificar a la iglesia, a las personas y para que Cristo sea exaltado. Todos son necesarios. Estos dones los da el Espíritu Santo. Cuando los hijos de Dios oran y le piden al Espíritu Santo que los capacite, pues lo más probable es que Dios le empiece a dar los dones porque ve que esta persona realmente los anhela y los va a usar bien. Pídale a Dios, no desmaye, pídale, Señor, bautízame, lléname, capacítame, úsame como tú lo quieras usar. Y la mejor manera de saber que Dios le ha dado un don es empezarlo a usar, empezarlo a trabajar aún cuando no esté seguro si lo tiene o no, y de pronto allí se da cuenta de que Dios lo está capacitando. Vamos a orar. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra, gracias por el estudio de hoy, bendecimos tu nombre, gracias por enseñarnos las riquezas que hay en la vida cristiana, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Señor, queremos ser usados por ti, queremos bendecir a las personas y queremos glorificar a Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo a memorizar esta semana se encuentra en 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.